Es un mensaje muy especial. Hablábamos ahorita al principio sobre la tarea, ¿verdad? Decíamos ahí, como dice Juan 1:12. Dice, a los suyos vino, Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí es cuando nosotros podríamos entender si en realidad hemos aceptado a Cristo como nuestro único o suficiente Salvador. Cuando hay un celo y un amor hacia Él y un respeto, ¿verdad? Cuando lo tenemos nosotros como primer lugar, como prioridad. Cuando hemos nosotros entregado nuestro corazón y le hemos amado, como dice la palabra de Dios, con todo el poder de nuestra mente, con todo el poder de nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Cuando lo tenemos a Él por primer lugar, amén. Hay una parte en la Escritura, hermanos, donde el apóstol Pablo se dirige en cierta ciudad. Y en esta ciudad, hermanos, miró que estaban ciertos altares para ciertos dioses, ¿verdad? Pero entre todos esos altares había un Dios y había un altar para ese Dios y decía para el Dios no conocido. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que a quien tenían ahí verdaderamente era el Dios verdadero, porque la palabra de Dios dice que a Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto, y si nosotros de pronto hacemos una imagen o algo, pues quiero decirte, estoy seguro que ese no es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que a Él nadie lo ha visto. Y si algo estoy seguro es que ese no es Dios. Si ustedes se fijan, aquí hicieron un recuadro, pero tampoco no le pusieron el rostro porque se dieron cuenta que nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Pudieron ver hecho fácilmente también ellos la imagen, el rostro, el pelo largo, la barbita, como lo dibujan en muchas partes. Pero quien hizo este cuadro y quien hizo todo esto, él conoce al Dios verdadero y sabe que a Dios nadie lo ha visto. Amén. Por eso también no le pusieron una imagen. Amén. Entonces, qué importante es entender nosotros, hermanos, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Él pregunta a mí, pastor, ¿usted ha visto a Dios? No, nunca lo he visto. Pero hay algo en mi corazón y hay algo en la palabra que me lo confirma que es real y que existe. Y camino por fe y por confianza en Dios y en su palabra. Amén. Así que, pues hoy vengo a hablarles yo a ustedes, hermanos, de ese Dios que nadie ha visto. De ese Dios verdadero, de ese Dios real, de ese Dios que creó el universo, la tierra. De ese Dios, hermanos, que envió a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Así que dígale que está enseguida, el pastor viene a hablarnos de ese Dios que nadie ha visto, pero que es real. Amén. Yo voy a hacer una pequeña oración y quiero que pase conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 44 y el versículo 1. Y en lo que usted lo busca, yo hago una oración. Padre, en esta hora yo me pongo en tus preciosas manos, Señor, y ruego, Señor, para que seas tú, Señor, tomando el control en esta tarde. Que sea tu palabra y no la nuestra. Que sea, Señor, tu verdad y tu justicia y no lo que nosotros queremos decir. Conforme a tu palabra, conforme a lo que tú plantaste, conforme a lo que tú trajiste, conforme a lo que tú nos enseñaste a nosotros los humanos. Por eso te damos gloria y honra, Señor, porque eres un Dios, Señor, de justicia y de verdad. Pero también tu palabra dice que eres un Dios verdadero, que eres un Dios celoso y que eres un Dios consumador. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, pedimos que tu presencia esté con nosotros y que prepares cada oído, cada corazón para que reciban esta palabra, Señor, y la puedan creer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 44, dice así: ahora pues, oh Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Fíjese, así dice Jehová, quien te hizo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y dice en el 4, y brotarán entre hierbas como sauces juntos a las riberas de las aguas. Y dice en el 5, y dirá, yo soy Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Y fíjese lo que dice así. Así dice Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo, y esta es palabra del Señor. Dice, yo soy el postrero, yo soy el primero, yo soy el último, pero fuera de mí no hay más dioses. Fíjese qué tremendo, hermanos. Y si usted se va a la escritura, la palabra de Dios,
En toda la palabra de Dios hay ciertas historias y muchas donde nos habla de lo mismo de esto. ¿Y sabe por qué Dios estuvo luchando tanto con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel iba a ser de gran manera bendecido y ahorita estábamos platicando sobre eso, sobre las promesas que Dios tenía para ellos. Pero ellos rompían siempre el pacto y se iban tras de dioses ajenos y no podían lograr la bendición que Dios tenía para ellos. Pero el Señor dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay un Dios más. Y si nosotros, hermanos, pasamos a la escritura en 1 Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5, acompáñenme conmigo, nos vamos a dar cuenta de lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjese qué importante. Pero para explicar o para poder entender un poquito más, vamos a leer ahí mismo, pero desde el versículo 1. Dice aquí, exhortaos ante todo a que él se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Está hablando de la oración, de animarnos, de exhortarnos a que estén orando, ¿verdad? Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice en el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Pero aquí en el 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que hay un solo Dios, pero también dice que hay un solo mediador, quien puede interceder por nosotros. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué está diciendo la palabra? ¿O se le hace difícil entenderlo? ¿Es difícil de comprender esto? Que hay un solo Dios y un solo mediador. Realmente no lo es difícil, hermanos. Pero hay algo en el corazón, que hay un cautivo, que hay una cadena, que hay una venda que no nos deja alcanzar a comprender la palabra de Dios, que es tan clara. Pero ¿por qué no nos deja alcanzar a comprender la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios preparó estas cosas, hermanos, para los que han creído en Él, para los que le han recibido a Él, y por medio de su Espíritu nos ha revelado la palabra de Dios. Así que esto no es tan fácil. Para algunos es fácil, pero se requiere confiar y creer en Dios y amarle verdaderamente para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Yo me pongo a pensar de pronto, ¿y entonces qué ha pasado en el camino en toda la historia? ¿Cómo es que se ha levantado tanto Dios o tanto intercesor? Si la palabra dice que hay un solo Dios y un solo intercesor. ¿Será que la palabra miente? ¿O será que nosotros hemos vivido engañados? ¿Verdad que sí? Qué tremendo, hermanos. Y cuando el apóstol Pablo, hermanos, llegó a aquel pueblo, dice que había muchos altares y un altar para cada Dios. Pero había uno especial para ese Dios que nadie ha visto. Y el apóstol Pablo inmediatamente les dijo, de ese Dios vengo a hablarles hoy. Y yo también, hermanos, de ese Dios vengo a predicarles hoy. Ese Dios, hermanos, que creó la tierra, el universo. Ese Dios, hermanos, que lleno de amor y de pasión preparó la salvación para nosotros desde el principio. Porque Él conocía el principio y Él conoce nuestro final. Y Él ya sabía que su creación, que lo que Él había creado se iba a desviar, se iba a perder. Pero preparó a su Hijo desde el principio para que nosotros tuviéramos esperanza. Amén. Vamos a volver a pasar donde mismo en Isaías, hermanos. En el capítulo 44. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? En el 6. Así dice Jehová, Jehová el Rey de Israel, a su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy, dice, el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y dice en el 7, a quien proclamarán lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecía el pueblo antiguo, anunciándoles lo que viene y lo que está por venir. Y dice en el 8, no teméis ni os madrestenéis, no te lo hice oír desde antigüedades y te lo dejé. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuera, no hay fuerte, no conozco ninguno. Fíjese cómo dice él, no hay fuerte y no conozco ninguno más.
Solamente yo, dice él. Y dice que fuera él no conoce ninguno. Y no hay fuerte, ni siquiera uno fuerte. Ahora, hermanos, aquí va algo que a lo mejor de pronto hasta me van a querer aborrecer. Pero muchos de ustedes, no sé si sea el caso, pero conozco muchas personas que han puesto su confianza en la Santa Muerte. Y piensan que es fuerte y que trae poder. Pero la Biblia dice claramente, y Dios mismo dice, no conozco ninguno. Y no hay ninguno fuerte. El único fuerte y poderoso es el Dios de Israel, es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es mi Dios. Mi Dios no es un Dios de una religión, sino ese es el Dios de la antigüedad, es el Dios del principio que no tiene principio ni final, es el Dios que empezó la historia de la humanidad y a Él es quien tenemos que adorar, porque Dios nos mandó y nos creó con el propósito que siempre le adoráramos y le glorificáramos. Dios no nos creó a nosotros para que nosotros fuéramos adorados. No creó la creación para que la creación recibiera gloria y honra. Él creó la creación para que la creación le diera gloria y honra a Él en todo momento y en todo instante. Cuando yo entendí esto, cuando yo confié y cuando yo creí en esto, hermanos, créame que hubo gran trastorno en mi mente y en mi corazón. Pero Dios rompió las cadenas y dio libertad para adorar al Dios verdadero y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador de mi vida. Y en Él puse mi confianza, en Él puse mis fuerzas, en Él puse mi esperanza. Y confié que Él me levantaría, y confié que Él me sostendría, y confié que Él me transformaría. Amén. Porque mi Dios me levanta cada mañana. Pero antes el Dios que yo lo tenía que cuidar y lidiar. Porque en un descuido se me quebraba y ya me quedaba sin Dios. Qué triste un día despertar y darme cuenta que en quien yo confiaba era débil y sin poder. Y no lo digo en acción de burla, hermanos, al contrario. Me da tristeza. Me da tristeza saber, hermanos, que mi confianza estuvo mucho tiempo en algo que no podía ni defenderse él mismo. ¿Usted cree que me iba a defender a mí? No. ¿Y sabe por qué hay tanto problema en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Sabe por qué hay tanta adicción? Y hablamos de la adicción porque estamos en un centro de rehabilitación. Pero vamos a hablar de todo tipo de pecado. ¿Sabe por qué hay todo tipo de pecado? Por la ausencia del Dios verdadero y de su santa palabra que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Porque necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la verdad y la justicia de Dios verdadera en nuestra vida. Si no, nunca va a haber un cambio. Y aún el creyente o aún quien se congrega en una iglesia cristiana, si él no confía y no cree en la palabra como está escrita, no va a haber cambios en su vida. Si no la conoce, si no conoce la historia verdadera, si no tiene un estudio, por eso el Señor dijo, ir y predicar el evangelio, bautizar en el nombre de Jesús, pero también nos ordenó y hacer discípulos. Como que diciendo, hagan un discipulado, háganles una enseñanza, enséñeles. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Voy a pasar ahí mismo en el 9, hermanos. Esto es poquito más fuerte, pero deseo de todo corazón que Dios sane también, no nomás destruya, sino que venga y sane, liberte. Fíjese lo que dice aquí en el 9. Los formadores de imágenes y de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada sirve, es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Y yo quiero que pase conmigo al Salmo 115. Amén. Pero le voy a volver a leer lo que leí. Dice aquí: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Y fíjese lo que dice el Salmo 115, hermanos, chéquelo bien. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Ahí le voy a explicar algo porque dice no a nosotros. Le vuelvo a repetir, Dios nos creó a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué somos? Su creación. Algo creado por las manos de Dios. Amén. ¿Y por qué dice no a nosotros? Porque se nos ha hecho mucha costumbre de decir, bueno, un ejemplo, Rodolfo Hernández, yo como el santo Rodolfo. No, hombre, qué santo ni qué nada. ¿Sí me entiende?
Por eso dice, no a nosotros, fíjese cómo dice, y lo termina diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿en dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que está ¿dónde? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Pero antes de terminar con esto, hermanos, pase conmigo al Salmo 73. Salmo 73. Y el versículo 25. Y el versículo 25, hermano, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de eso en la tierra. Y lo voy a volver a repetir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de eso en la tierra. Y dice en el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabe qué está hablando? Un día esta carne, este corazón, hermanos, se va a derrumbar, se va a desfallecer, se va a destruir. Mas aún en medio de nuestra destrucción carnal, es tan grande en el Dios que yo he confiado, que me dará vida eterna. Dígale que está enseguida, un día vas a tener que partir de esta tierra. Pero si tu confianza está puesta en Jesús, aunque tu carne desfallezca, dile, Él te dará esperanza para vida eterna. Salmo 73, y era el versículo 26. Salmo 73, versículo 26 y 25. Dice aquí, voy a volverlo a leer. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de eso en la tierra. Y dice el 26, mi carne y mi corazón fallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y está hablando, hermanos, de sí cierto. Sí está hablando de una muerte de nosotros, de un cansancio, de una falta de poder, de una falta de fuerzas, de una falta de energías. Pero está dándole toda la gloria y la honra a Dios aún después, hermanos, de que nuestra carne desfallezca. Que hay esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene el poder, hermanos, para quitar vida, pero también para darla. Amén. Y ese Dios verdadero, hermanos, ese Dios que nadie conoce y que nadie ha visto, a ese Dios vengo a hablarles, del Dios de la palabra de Dios, del Dios de la Biblia, le vuelvo a repetir, del Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham. Aquel que dio promesas, hermanos, y que aún esas promesas siguen cumpliendo y usted y yo la estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Oiga, hermanos, pase conmigo al libro de Romanos 8, capítulo 35. Fíjese lo que dice aquí. Pero lo vamos a leer, hermanos, desde el 28. Vamos a leer los Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjese lo que dice aquí. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el 32, el que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también bien resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada.
como está escrito. Pero ahí vamos a parar un poquito. ¿Quién nos separará del amor de Dios, hermanos, cuando usted ha confiado y creído en Dios? Nada. Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Nada te separa del amor de Dios. Quien ha confiado, quien ha recibido a Jesús en su vida como su Salvador, dice la palabra de Dios que ha sido sellado para vida eterna. ¿Y quién puede tener el poder, hermanos, para ir a romper o para ir a quitar una promesa que Dios te da? ¿Quién es más poderoso? Si dice que Él es el único Dios y que nadie tiene fuerzas ni poder para hacerlo. Y estas son promesas de esperanza, hermanos. Amén. Voy a volverlos a leérselo desde el 34. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero por causa de Jesús. Dice aquí en el 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjese hermanos, aquí es a lo que voy a ir. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, ni la muerte, ni la vida. Aun cuando nosotros morimos, hermanos, nada nos separa de Dios, del amor de Dios. Así son las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú has recibido ese Dios verdadero, hermanos, de justicia y que está plantado en esa palabra, no va a haber nada que te pueda separar del amor de Dios. Necesitamos nosotros a ese Dios vivo. De hecho, la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo no he podido entender muy bien esto, pero quiero imaginarme, hermanos, porque un Dios vivo, hermanos, te va a pedir cuentas. Te va a decir, esto no puedes hacer, esto sí. Pero un Dios muerto nunca te va a hablar ni te va a exigir nada. Al contrario, tú puedes hacer lo que tú quieras y nunca te va a hablar para pedirte algo. Pero el Dios vivo siempre te va a estar hablando por medio de la palabra de Dios. Esta es su voz. Esta es su voz, esta es su palabra, hablándote y exigiendo y exhortando, reanimando. ¿Por qué? Porque si no es por medio de la palabra no hay transformación en nuestras vidas. La palabra es la única que puede transformar un corazón. Ahora, la misma palabra es la que nos confirma que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si muchas veces ni siquiera hemos leído la Biblia nunca? Si ni siquiera muchas veces hemos tenido comunión con Dios. Si acaso en veces leemos un salmo, si acaso en veces leemos un proverbio. Pero ¿cómo puedo decir yo soy un hijo de Dios? Hay una certeza, hay una garantía. Solamente esa te la da la palabra de Dios. Su palabra, ese Dios vivo hablándote por medio de esta palabra. ¿Y cómo puedo conocer yo a Dios? Solamente por medio de la palabra. De ahí en adelante yo podría tener un Dios, pero tal vez no es el Dios verdadero. Tal vez no es el Dios en el cual hay esperanza y salvación para tu alma. Hoy quiero decirte, mi hermano, que necesitamos nosotros tener una verdadera comunión y intimidad con ese Dios, pero ese Dios que está en la palabra de Dios. Ese Dios verdadero que te exhorta y que te llama a que le adores y le glorifiques a Él como Él lo merece, como Él quiere. Ese Dios que te dice que es celoso y que no comparte su gloria con nadie. Amén. Es un Dios celoso, dice. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Nos quedamos en Isaías, capítulo 44 y en el versículo 9 terminamos. Vamos a empezar en el 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntan, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Dice el 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las escuas de la forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y le falta las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Dice el 13. El carpintero tiene la riesga, lo señala con almárgere, lo labrará con los cepillos. Y dice, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón y semejanza de hombre.
hermoso para tenerle en casa. Dice aquí en el 14, corta cedros y toma cipre y encina. Que creen entre los árboles del bosque, planta pinos que se creen que cría con la lluvia, dice el 15. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Pero lo fabrica, lo hace y después va y adora lo que él creó. Y fíjese qué importante, le vuelvo a repetir. Nunca de los nunca, hermanos, nunca de los nunca se puede adorar a la creación. Porque la creación fue hecha únicamente para adorar al Creador. Desde el principio, y así va a ser hasta el final. Así va a ser hasta el final, hermanos. Y no lo digo yo, hermanos. Usted cuando se vaya a su casa, siga leyendo el libro de Isaías. No tiene por qué usted enojarse ni por qué meterse en problemas con el pastor. Reclámele a Dios si quiere. O sea, ahí está, él fue el que escribió la palabra, él fue el que puso las reglas, él fue el que puso los estatutos, las leyes y los mandamientos. No fue ningún ser humano que dijo, no tengo nada que hacer, lo voy a hacer así. No, esta es palabra de Dios. No estoy hablando de lo que yo creo o de lo que yo pienso, como me dijo un pensador una vez. Yo estoy hablando de lo que la palabra de Dios te dice a ti y a mí. Simplemente palabra de Dios. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar nuevamente ahí al Salmo 115. No lo terminamos, ¿verdad? Amén. Dice aquí, voy a volverlo a leer desde el principio. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿en dónde está ahora su Dios? Y luego dígale, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y fíjese lo que dice en el 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aleluya. Y hoy le voy a decir algo muy importante. Voy a terminar otra vez. Semejantes a ellos son los que los hacen, pero cualquiera que confía en ellos también es semejante a un ídolo. Está sin vida. Está sin vida, hermanos. Está sin vida. Nuestra vida espiritual está apagada, está muerta. Porque necesitamos a ese Dios que da vida. Acuérdese que el diablo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Pero a qué vino Jesús? A dar vida y vida en abundancia. Por eso necesitamos a Cristo. Confiar en ese Dios verdadero para que nosotros no estemos como un ídolo sin vida, sino que tengamos vida por medio de Jesús. Y déjeme le digo algo. Cristo vive y porque Él vive, nosotros también vivimos, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjese cómo dice allí. Y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dice en el 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confíen en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá y bendecirá a las casas de Israel. Bendecirá a las casas de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vuestros jóvenes y que hizo los cielos. Bendito Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y fíjese lo que dice aquí. Y los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabará los muertos a Jehová, ni cuanto desciende del silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre lo bendeciremos. Amén. Yo quiero decirle, hermanos, no sé si usted se fijó cuando leímos el libro de Romanos que decía que ni la muerte nos separará,
del amor de Cristo, ni la vida ni la muerte. Hay una enseñanza donde piensan que después de la muerte hay un tiempo, un proceso que le llaman purgatorio, para que pueda ser purificado y de ahí pasar a la vida eterna. Pero la Biblia no dice, ni siquiera nos dice que vamos a pasar un tiempo de eso. Simplemente dice que después de la muerte, quien confía en el Señor tiene esperanza y quien no, no tiene. Hay una parte en la Escritura, a ver si se acuerdan, que dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. No dice ausentes del cuerpo y luego al Seón o al purgatorio y luego no. Dice ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, quien ha confiado en el Señor. Es algo inmediatamente. Amén, hermanos. Hoy quiero decirte, hermanos, que a ese Dios que nadie ha visto, a ese Dios que nadie conoce, de ese Dios es en quien yo he confiado y es a quien yo predico. Ese Dios fue quien transformó mi vida, y no solo mi vida, sino mi hogar, mi matrimonio. Y no solo eso, hermanos, sino que ha impactado y trastornado la región donde yo vivo. Para muchos para gloria y honra, y para otros para enojo y celo y contienda. Pero así es nuestro Dios. Trastorna la persona. A unos para vida eterna y a otros para condenación. Porque déjeme decirle algo. Esta palabra, hermanos, cuando usted la lee y la cree, le va a salvar y le va a librar del juicio. Pero también esta palabra, por cuanto usted nunca la ha leído, un día esta misma palabra es la que la va a juzgar y lo va a condenar. No más así. No más así. Así que si usted nunca ha leído la Biblia, empiece a leerla, porque en ella está la verdad. Tal parece que en ellas está la salvación, dice su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a nosotros nos parece, dice allí, que en ella está la salvación. Así que yo le invito, hermanos, yo le invito, y no lo hago con el anhelo de lastimarlo, sino con el anhelo de que la verdad llegue a su vida. Pero déjeme decirle algo, la verdad no todo el tiempo es agradable. La verdad muchas veces duele. Por eso dice que la palabra es como una espada de doble filo. Porque cuando llega, troza. Y quien se ha enterrado una navaja sabe que duele mucho. ¿Sí mira esa cicatriz? Duele mucho un navajazo. ¿Verdad que sí? Y así es la palabra. Llega y troza y duele. Pero también esa misma palabra va a sanar tu vida. Cuando tú dejas la necedad a un lado y confías en ella plenamente, va a sanar tu vida. Necesitamos, dígale que está enseguida, ese Dios en el cual predicó el apóstol Pablo y todos los discípulos. Y yo no sé en qué momento se cambió la historia o la predicación, pero el mismo apóstol Pablo predicaba sobre estas cosas. Y es muy claro cuando él les dijo, cuando él miró todos los altares a todos los dioses, él mismo les dijo, miren, a ese Dios que nadie ha visto, porque tenían un Dios que nadie ha visto. Dice, pues a ese es el que yo les voy a predicar. De ese vengo a hablarles el día de hoy. Dígale que está enseguida. El pastor está hablando del Dios de Israel, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Aquel que Dios que dejó muchas promesas y que todas hasta el día de hoy las ha cumplido. Y no hay una sola promesa que no se haya cumplido. Solamente quien no conoce la palabra de Dios no conoce las promesas. Y quien no conoce las promesas pues no sabe si se han cumplido o no. Pero créanme, hermanos, que he visto cumplirse la palabra de Dios y las promesas cada día. Y aún cuando habla sobre nosotros, sobre nuestros tiempos, he visto cumpliéndose la palabra de Dios y las promesas sobre nuestras vidas. Quiero decirte, hermanos, que tenemos nosotros un problema muy grave como hispanos, no solamente como mexicanos, sino todos los países de habla hispana tienen un problema muy grave. ¿Y sabe cuál es? La idolatría. El pecado de la idolatría. Y dice la palabra de Dios que para Dios es abominación, porque Él es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que Él no puede soportar, que es algo que Él aborrece. Abominación dice que es. Amén. Fíjense qué tremendo, hermanos. Y tenemos un problema nosotros como pueblo de habla hispana. ¿Por qué, hermanos? Porque el problema de la idolatría, ¿por qué Dios no lo soporta? Porque es el único pecado que no lo deja que tú llegues a Él. Que te va a detener en ese Dios que tú te has creado o que tú has comprado para tener en tu casa. Y no te va a dejar llegar hacia Él. Amén. Entonces yo quiero decirle algo muy importante, hermanos. Yo admiro mucho a quien por décadas se ha apartado de ese pecado, porque sus vidas siempre van a estar más bendecidas. Obviamente el Dios siempre trae bendición a nuestras vidas. No quiero decir que no hay problemas o situaciones difíciles, claro que lo hay. Pero cuando nuestras generaciones, hermanos, por décadas van siguiendo a Jesucristo y adorándole y glorificándole y dándole gloria y honra y alabanza, obviamente por décadas son benditas nuestras descendencias. Amén. Entonces yo quiero decirle, hermanos, que necesitamos confiar en ese Dios verdadero. Yo no sé cuántas veces en tu casa se te habló de Jesús.
Yo no sé cuántas veces en tu casa se te enseñó a orar o a darle un cántico, una alabanza, o darle un tiempo de oración, o darle un tiempo de alabanza. Yo tal vez nunca lo hicieron, tal vez hubo tiempos, tal vez oraron por los alimentos, o tal vez ¿cómo decía mi papá y mi mamá? ¿Cómo decía? Terminados de comer y me decía, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios que me dio de comer, que me siga dando más. Amén. Yo no sé ustedes, pero esa era nuestra vida tradicional en la casa de mi padre. De perdido, le dábamos gracias a Dios después de comer. Y luego no podíamos comer con la cachucha puesta porque decía que el diablo estaba atrás de nosotros, ¿verdad? O sea, es una mentira, ¿verdad? Pero eso él decía, y cuando me dijo por primera vez, pues yo estaba chiquillo, ándale, el diablo está atrás de ti. No, pues me pegó un sustote. Pero no había nada, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. La intención de ellos nunca fue mala. La intención de ellos nunca fue maldecirnos, sino bendecirnos. Ellos nos presentaron lo que a ellos les presentaron. Ellos nos enseñaron lo que a ellos les enseñaron. Ellos siguieron el camino que a ellos les llevaron el camino. Pero no tenían la verdad ni la justicia, que es Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Dice en el libro de Juan. Mas sin embargo, la intención de ellas no era mala. Pero la doctrina sí estaba mal. La intención era buena. De hecho, nos llevaban a hacer ciertos rituales y sacrificios y no sé qué tantas cosas. Mi madre, porque ella era de mucho sacrificio. Y nos llevaba caminando a pie, no me acuerdo cuántos kilómetros, como 9 o 10 kilómetros. Porque Dios decía que le había hecho un milagro. Dije, pero te lo hizo a ti, mamá. A mí no, pero yo dije que todos íbamos a ir y todos vamos a ir, me decía. Y ahí nos llevaba a una iglesia que estaba allá en San Diego. Y ahí íbamos nosotros bien cansados. Y luego yo siempre he sido gordito, siempre, hermanos, toda mi vida he comido bien. Pues sí, la verdad. ¿Por qué estando gordo? Porque comes, ¿verdad? Y se imagina que cuánto, para mí sí era sacrificio, para ellos qué, para mí sí era sacrificio. Y luego le voy a platicar otra, pero pues, a ver si no se ofende, pero mi mamá siempre llevaba un garrafón para que se lo bendijeran, porque éramos muy borrachos y muy drogadictos, yo y mi hermano. Mi hermano era marihuano y yo era cocaína. ¿Se imagina? Se va a perder los dos. Y luego iba ella y luego nos decía, muchachos, y luego le decía a mi papá, Manuel, tú no te vas a tomar esta agua, porque esta es para Rodolfo y Manuel. Bueno, ¿qué es, mamá? Es agua bendita, a ver si se le sale el diablo. Nos decía con unos disparatotes, porque era muy disparatera mi mamá. Y nos ponía un jarrón de barro, no sé cuántos se acuerdan de esos jarrones de barro, porque no teníamos refrigerador. Tomábamos tanto que no nos alcanzaba ni para un refri. ¿Hasta dónde estaba la maldición? Y luego lo ponían en un jarrón de barro, y luego en tiempos de cruda, los lunes, más o menos saben ustedes, poquito tienen una idea de lo que es la cruda, ¿verdad? Bueno, pues los lunes, hermanos, se acababa el jarrón de agua, pues había bien rica el agua en el jarrón, así como a tierrita mojada. Pero nunca hizo efecto, hermanos, porque rituales, hermanos, o cosas de tradicionales, o religiones no salvan ni transforman. Es una relación íntima con Dios por medio de su palabra. Y nunca hizo efecto el agua bendita, y él decía que estaba bendita y aseguraba que esa agua nos iba a sacar el chamuco. Pero nunca nos lo sacó. ¿Por qué? Porque la disfrutábamos cuando andábamos bien crudos y otro lunes nos la volvíamos a tomar. Y así cada lunes. Pero nunca hizo efecto en nuestras vidas. ¿Sabe cuándo hubo cambio en mi vida? Cuando conocí a Jesús. Y yo aseguraba que me iba a morir borracho y siendo un drogadicto. Y mi esposa me amenazaba que se iba a ir y que me iba a dejar. Váyase cuando usted quiera, le decía, pero así me voy a morir. Y ella conocía a Jesús. Ella leía la Biblia. ¿Sabe que si ella no hubiera conocido a Jesús, se hubiera ido? Y listo. Pero estaba confiada que a lo mejor Dios podía hacer algo por mí. Y leía la Biblia. Y el diablo, hermano, se levantaba en la casa bien enojado. ¿Y sabe qué hacía yo? Le tiré la Biblia en la basura. Le dije, aquí nunca vas a leer la Biblia. Y la agarré y se la tiré. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted ahorita está sintiendo, ese ardor que siente por escuchar la verdad, eso lo sentí yo también muchas veces. Y cuando ella me decía, estás mal en esto, me daba coraje. Y ardía, ¿y sabe qué hacía? Agarraba la Biblia y la tiré. Pero ella no se cansó. Se compró una Biblia más chiquita para poderla esconder y la siguió leyendo. Y siguió orando. Y oraba para que Dios se manifestara en mi vida. Para que Dios tocara mi vida, mi corazón. Hasta que Dios lo hizo. Yo no sé en qué momento, hermanos, me metí en esto que es el camino de Dios. Y menos a predicar la palabra de Dios. Si yo aborrecía a los cristianos, los maldecía. Y cuando ella quería ir a alguna reunión, no la dejaba.
Y si ella iba, tenía que ir a escondidas, porque yo maldecía al pueblo de Dios. Mas el pueblo de Dios, y Dios quería bendecir mi vida. Pero era muy dura la palabra, hermanos. No la podía soportar. Era muy dura la palabra, porque la palabra nunca ha sido blandita. De hecho, a Jesús le dijeron los discípulos: Señor, tu palabra es muy fuerte y la gente se está yendo. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes? ¿Por qué no se van también? Pero ¿sabe qué le dijo Pedro? ¿Y a dónde vamos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Hoy quiero decirte algo, hermanos. Escuchaste la verdad. Tú decides si te alejas de Jesús o sigues creyendo en la palabra de vida y la recibes en tu corazón. Pero ella va a transformar tu vida. Pero te voy a decir algo. Ahorita a lo mejor te está doliendo y muchas veces más te va a doler. Hasta que Dios restaure, hasta que Dios sane y transforme tu vida. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero ver si, creo que por aquí guardé algo para enseñarles, para mostrarles. Déjenme ver si lo encuentro. Dice en el libro de Isaías 42:8, hermanos, aquí mismo donde estamos. 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Vamos a volverlo a repetir. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Eso es lo que dice el Señor. Que Él no puede dar su gloria a nadie, ni su alabanza. Así que hoy te invito, hermanos, a que dentro de tu corazón le des gloria a Dios y tu alabanza para Él. Que si antes tu alabanza o tu adoración estaba repartida por muchos lados y por muchos rincones, pues que ahora busques a ese Dios vivo, a ese Dios que creó todas las cosas, y le des todo tu ser. Y le ames con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y créeme que vas a ver la transformación en tu vida por medio de Dios. Con eso quiero terminar. Quiero que se pongan sobre sus pies para orar. Dígale que está enseguida: Dios nos habló por medio de su palabra. Tú decides si la crees y la recibes, o simplemente la rechazas y la tiras. Dígale: pero si la tiras, seguirás igual. Amén. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque creo que es viva y eficaz, y creo que es verdadera y justa para nosotros. Padre, gracias porque dentro de ese celo que tú tienes, Señor, lo haces porque nos amas y porque anhelas que nosotros estemos en tu presencia. Deseas que te conozcamos, deseas que te adoremos, deseas que te glorifiquemos en todo momento, pero también deseas bendecirnos con tu presencia, transformando nuestras vidas y guiándonos por medio de tu palabra. Yo te pido bendición para cada uno de los internos, y te pido que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón y cumpla el propósito por el cual fue creada, Padre Santo. Lo mismo te pido para cada uno de los que nos visitan, que visite sus vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, sea transformando, renovando, Señor. Y yo sé que al principio hay dudas y hay una revolución en nuestra mente, Señor, pero no nos queda más que confiar en esta palabra, Señor, y saber que solamente tú tienes palabras de vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.